Bienvenidos a la nueva era de la transformación. Reinventemos México con Roberto Castro, dignificando la transformación. Quiero invitarte a ser parte de Reinventemos México, un movimiento que busca transformar el país. Este año celebran 51 años de historia, pero sobre todo abren la puerta a los próximos 50, construyendo un mundo que funcione para todos. Acompáñanos en esta experiencia única donde líderes, creadores y soñadores nos reunimos para reinventar juntos la forma en que vivimos, lideramos y transformamos. Nos vemos en Quantum Center el 17, 18 y 19 de octubre del 2025. No faltes porque tú también puedes ser parte de esta transformación. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos ven a través de este live de Reinventemos México. Bienvenidos a toda la gente que ya está conectada y que va a comenzar a conectarse durante esta noche. La realidad es que hoy estoy emocionado porque vamos a tener una conversación poderosa de valor extraordinario con una influencer, más de 1 millón de seguidores en TikTok. Y la realidad es que tiene una historia muy bonita. Creo que no solamente inspiradora, sino la posibilidad de poder tomar cualquier evento que vivimos en nuestra vida como una gran posibilidad y poder ocupar esa posibilidad para poder revelar luz para la vida de otros seres humanos. Así que antes de presentártela, y que seguramente muchos de ustedes que van a estar viendo este en vivo, tal vez la conoces por TikTok, y ha creado adicionalmente a eso algunos proyectos de mucho valor para instituciones muy importantes, no solamente en México, sino a nivel mundial. Quiero decirte que una de las cosas que me inspira de la posibilidad que tenemos esta noche es cómo, como seres humanos, podemos ocupar cada una de las historias que vivimos como una oportunidad de poder revelar luz en la vida de otros seres humanos, y que a través de poder revelar luz en la vida de otros seres humanos, esto pueda generar un impacto para la vida de muchos otros. Así que esta es una oportunidad muy importante de poder captar cómo cada una de las cosas que vivimos puede generar un impacto en la vida de otros, sin importar en dónde nos encontremos. Así que hoy quiero darle la bienvenida a este foro virtual de Reinventemos México a Laura Busser. Bienvenida a la gira virtual de Reinventemos México. ¿Cómo estás, Lau? Hola, qué emoción. Estoy emocionada de estar acá. Siento que, no sé, como que meterme en este mundo de transformación no era algo que veía venir este año, como que todo ha salido muy de la nada, pero muy interesante. Entonces, bueno, muy emocionada de compartir este espacio y poder compartir desde esta perspectiva mi historia, porque pues siempre hablo de una forma más casual, pero ahora que estamos hablando de herramientas como cuántica, transformación, como que me gusta porque puedo meterle mi toque y sé que entiende también. Oye, y como que el campo o lo que está queriendo ocurrir es que te inclines un poco más hacia transformación, ¿no crees? Porque tal vez, como dices, no pensabas, pero bueno, ya estás aprendiendo la conversación profesional, y adicionalmente a eso, pues ahora esta oportunidad de poder compartir como parte de los 50 líderes que van a estar en Reinventemos México. Sí, a ver, yo voy a dar un poco de contexto ahorita que decías cómo me ha jalado, porque yo tomé mi entrenamiento, yo tomé los 3 niveles, soy graduada de transformación hace 3 años. Sin embargo, yo ya tengo 25 años, yo a los 14 tomé adolescentes. Entonces, yo tomé adolescentes pues a los 14 porque uno de mis mejores amigos llegó y me contó de que, ay, mira, ven, unos entrenamientos, están padrísimos y me enroló. O sea, yo tenía que 13 y entonces yo fui a adolescentes. Entonces como que podría decir como, ay, qué casual, pero como que honestamente digo, ¿por qué desde que los tengo 14 apareció en mi vida esto? Oye, ¿y dónde viviste el entrenamiento? ¿El primero o el segundo? Bueno, cuéntanos de los dos. Ok, el Por, primero por, lo tomé en Cuernavaca. ajá. La empresa se llamaba Halaken, que de hecho ya no existe, pero honestamente a veces me cuestiono y digo como no sé quién fue, o sea, si alguien conoce a quién fue la persona que lo creó, como que no me ha tocado coincidir con la persona que lo daba,
pero yo Ujú. lo tomé en Alaken. Me acuerdo que era muchos adolescentes, eran un chorro, o sea, como que a mí me llamó mucho la atención que existiera esto. Y ya mi entrenamiento ya de adulta lo tomé en Humane, en Monterrey con Sama, que bueno, Ok. Sama es mi novio, y pues Ujú. llegó y yo apenas lo estaba conociendo y me dijo, ah, pues ven a los entrenamientos que yo doy. Y yo, pues voy. Pero yo no, como que cuando empezó como que a dar la noche de invitados, medio me la solí, que era algo parecido a lo que yo había tomado en mi adolescencia, pero no estaba tan clara de qué era eso. Y bueno, pues ahí fue cuando lo tomé. Ok. Bueno, pues qué padre. Oye, y cuéntanos el contexto, ¿cómo fue que te fuiste jalando a este medio? Porque sabemos que Samael es un entrenador de mucha trayectoria y de muchos años. De hecho, me he topado con algunos alumnos de él que lo conocieron súper jovencito. Ujú. También él como que conserva su fotografía de Facebook como si fuera ese jovencito todavía. Pero cuéntanos en qué momento, cómo fue que te empezaste a jalar acá. O sea, ya sabemos que eres graduada, pero ¿cómo te empezó a llamar el poder aprender esta tecnología e integrarla en lo que ya haces? Ok, pues yo nazco con mamá y papá sordos, entonces desde que estaba muy pequeña como que creo que me llevó a tener una sensibilidad en donde cualquier cosa que pasaba en mi entorno, yo tenía que estar pensando en los demás. O sea, por ejemplo, estaba en la primaria y que hay reunión de mamás. Entonces yo ya estaba pensando en, le hablo a mi tía, o va tal, porque pues yo estaba en clases, entonces era una reunión de mamás y siempre iba o una tía o acompañaban a mi mamá y le explicaban, o mi mamá iba y una maestra le escribía, pero mi mamá siempre fue un rol de mamá, o sea, honestamente, siempre ella hizo como este esfuerzo de estar yendo, pero yo recuerdo desde muy pequeña que yo me ponía a pensar cómo crear esa accesibilidad en donde yo estaba. Pero dentro de estas cosas, pues habían también momentos donde yo estaba comiendo y notaba que de toda la mesa todos estaban hablando y no hacían lengua de señas. Entonces, como que yo honestamente me afectaba mucho, o sea, yo sentía feo, yo sentía como que qué horrible, como que me ponía mucho sus zapatos. Imagínate que te vas a Japón y estás en una mesa de pura gente que habla japonés y nadie tiene la intención de voltearse y decirte como, mira, están contando esto, no sé qué, y estás comiendo viendo que todos hablan en japonés, pero pues tú no entiendes. Y entonces a mí como que ese tipo de cosas me empezaron como a mover mucho, o sea, yo desde pequeña yo notaba que me lo sentía como incómodo, me parecía injusto, y nunca desde una sensación de, es que ¿por qué son sordos? Sino más bien como, es que ¿por qué no los incluimos? ¿No? Entonces, siento que desde muy pequeña empecé a notar muchas cosas que quizá y mucha gente en mi entorno no lo veía. O sea, mis compañeras de mi edad, yo a veces sentía que yo veía cosas que yo sentía que ellas no captaban o tenía como cierta madurez de cosas que yo tomar el rol de adulto desde muy pequeña. Entonces, siento que como que siempre tuve mucho esta capacidad de estar volteando a ver qué faltaba, qué se necesitaba. Y cuando tenía 18 fue cuando yo empecé a cuestionarme un poco oye, pero ¿qué estudio? ¿Qué carrera estudio? Y fue cuando decidí meterme a estudiar negocios, porque yo dije, hace falta que haya espacios para personas sordas. Entonces yo dije, yo voy a crear mi empresa y voy a contratar a sordos. Pero siempre una parte de mí, o sea, siempre en mi interior, yo sentía como que algo no terminaba de hacerme sentido, ¿no? O sea, como que algo, yo sentía que me sentía como un poco contenida y cuando yo, no sé, como que siempre tuve ganas de crecer mucho, pero en el fondo yo sentía como una división entre, ok, me como el mundo, pero una parte de ella demasiado sensible que yo misma siento que me saboteaba. Entonces yo decido a los 21 ir a vivir a Monterrey y le digo a mis papás, digo, ya sabes qué, acaba la pandemia y le digo, me quiero ir a Monterrey porque yo dije, quiero transformar mi vida, o sea, realmente quiero crear algo nuevo, algo más grande. Y cuando me mudo a Monterrey es cuando yo llego un miércoles y el viernes conozco a Sama, que Sama lleva 10 años en el mundo del coaching, tiene su centro, o sea, fue como muy interesante que en cuanto yo llegué a Monterrey, conozco a Sama luego, luego, y pues de ahí automáticamente me llevó mucho a empezar a conocer a personas con las que yo tenía conversaciones más profundas, que quizá ya a veces necesitas esto, ¿no? Como gente que te haga preguntas
para que tú empieces como a moldear un poco tu visión, que yo recuerdo, por ejemplo, que cuando la primera vez que salí con Sama, estábamos platicando así los dos solos y me pregunta, oye, ¿tú crees que alguna vez tus papás se han sentido escuchados? Pero sentido escuchados, no solo no de escuchar, sino sentido escuchados. Y yo me acuerdo que me quedé como, ¿qué onda con? O sea, como que una pregunta muy, muy real, pero no que cualquier persona te la hace, ¿no? Y me acuerdo que yo así empecé a llorar de que me movió porque le dije, siento que sí y por mí. O sea, yo creo que mis papás se han sentido muy escuchados por mí. Entonces, no sé, como que doy mucho contexto porque honestamente fue como un proceso de darme cuenta que al final cuando llega una circunstancia en tu vida, sí yo fui muy de vamos a crear cosas grandes, pero también en una parte yo requería fuerza, o sea, requería como una tribu de gente que quisiera pararse por conciencia, por transformación, y siento que eso es lo que a mí he encontrado, o sea, como que la vida me empezó a llevar para allá cuando yo me estaba sintiendo muy sola, queriendo crear un impacto. O sea, como que yo pensaba que era yo contra mucha gente que no le importaba mirar al de al lado, ¿sabes? Claro. Oye, me gustaría regresar un poco al principio de la historia y Ajá. preguntarte, ¿en qué momento te diste cuenta que tus papás no eran ordinarios como los papás de tus compañeros, ¿no? Mm, siento que, o sea, yo siempre supe que eran sordos, pero para mí que fueran sordos no era algo malo, es que son sordos, pero no las limitantes de que fueran sordos, yo en lo personal creo que me empezaron a doler cuando yo tenía como 16 años que empecé a notar que de repente yo tenía más capacidad en ciertas cosas que ellos y me sentí como mal. O Ok, sea, como que de repente capté que mi mamá como que ya no, yo ya leía mejor que ella, yo ya me expresaba mejor que ella, yo ya comprendía cosas mejor que ella, porque pues obviamente pues el entendimiento del mundo llegó a un punto donde yo sentí que se puso, que la rebasé. Entonces, yo, o sea, yo de corazón, corazón, y es algo que Cuántica me ha traído, yo me inventé una conversación de que era súper cool tener papás sordos. O sea, yo decía, es que nadie más tiene papás sordos. Entonces, soy súper auténtica, o sea, soy súper cool. Entonces, a mí me gustaba decirle a la gente que yo tenía papás sordos. Porque yo veía que la gente decía como, ¡ah! ¿En serio? A ver, cuéntame más. Y yo captaba, ¡hala! Es como que la gente quiere ser mi amiga cuando le cuento que tengo papás sordos. Entonces, desde muy chiquita, o sea, como que fue algo, o sea, como que yo lo volví algo padre en mi vida, ¿no? Ya de grande noté las limitantes, pero creo que algo poderoso diría, mi conversación fue, sí, son sordos, pero qué cool. ok. Oye, y ahora que tienes estas dos versiones, ¿crees que hay algo de lo cual se pierde la comunidad sorda? Me refiero a de experimentar la vida. ¿Crees que hay cosas de las cuales se pierden? Creo que, creo que hay dos cosas. La primera es un poco, que creo que nos pasa también a la gente oyente, cómo interpretas tú las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, me pasó con mi papá una vez con Sama, ¿no? O sea, pues al final llega y que, ay, pues te presento a mi novio. Y Sama tiene ciertas actitudes que, a ver, ponte en el lugar de que, bueno, viene a conocer al novio, no sé qué, imagínate que vienes, los suegros son sordos, entonces Sama es una persona también distraída, o sea, es como, pues es distraído, o sea, como que es movido, es hiperactivo, no sé qué, o sea, es como, tiene una personalidad. Y mi papá como que de repente se tomaba personal cosas de la personalidad de Sama, pero porque él en su conversación era como, no, es que no quiere estar comiendo con nosotros y se paró muy rápido de la mesa. O sea, como que creo que a veces su mundo es tan visual que no Ujú. captan que muchas cosas son conversaciones de ellos. Y creo que también hay mucha información que ellos se quedan, pero no tienen la capacidad de asegurarla porque no escucharon. Entonces creo que si uno malinterpreta cosas, ellos quitan el sonido a las cosas. Yo te puedo decir como, ay, Roberto, gracias por invitarme. A que te diga, ay, pues gracias por invitarme. O sea, como que tú el tono automáticamente Claro. lo notas, lo interpretas.
Entonces, en ellos, como que ellos interpretan de una forma diferente, que yo creo que lo que se pierden es la posibilidad de realmente conectar con una persona y asegurar de que el mensaje sí fue genuino. Pero yo creo que por eso está la posibilidad de que haya una persona dispuesta a conectar con ellas, que tu cuerpo comunique como, ay, tú, ¿cómo estás? Cuando vivimos en un mundo que quizá ahí te daría pena llegar con un sordo y ser súper expresivo, pero quizá y para conectar con un sordo requiere ser súper expresivo. Entonces, creo que yo le daría un poco por ahí, o sea, la primera creo que de eso se pierden, y la segunda ya un poco un tema más médico, pues obviamente el hecho de que un bebé sordo no tenga acceso y no escuche, su cerebro automáticamente no se desarrolla igual que el de una persona oyente. Entonces también su entendimiento, eso es algo que dicen médicamente, que bueno, estamos parados en que no hay verdades absolutas, pues dicen que no se desarrolla igual el cerebro. Entonces, pues obviamente hay una parte en donde la comprensión ya no se llega a limitar también. Ok. Oye, y por ejemplo, me causa mucha duda el amor, cómo lo expresan, ¿no? Pero primero te quiero decir yo porque a lo mejor lo estoy viendo desde, desde mi mundo. Por ejemplo, yo claramente soy mucho más auditivo que cualquier cosa, ¿no? Ok. Aparte, después de hacer 16 años o estar 16 años en el medio de transformación, me ha llevado a desarrollar una escucha muy potente. Mira, por ejemplo, solo una vez he vivido esto en mi vida, pero un día estaba en el consultorio de una amiga y entonces me dio rapé. ¿Sabes lo que es el rapé, no? Me Sí, dio sí, 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 rapé. sí. El rapé expande los sentidos. Entonces, haz de cuenta que su consultorio está como unos 20 metros metido de su casa. Su casa es una avenida muy transitada, la avenida Copilco. Y entonces respiré el rapé y empecé a escuchar las conversaciones. Lo juro que así era. Las conversaciones de la gente que iba arriba. Empecé a escuchar las conversaciones de la gente que iba arriba del pecero o de la micro. En serio, empecé a escuchar cómo hablaban, pero imagínate, o sea, estaba la barda del consultorio, la barda de la casa y la gente arriba del microbús y lo empecé a escuchar. Entonces, mi, mi, mi sistema auditivo es muy amplio, es el sentido que más desarrollado tengo. Ok, wow. Como tengo una habilidad para poder seguir y escuchar a la gente, creo yo un poquito más de lo normal. Creo que por los años de práctica, no creo que sea un talento que con el que venía, sino lo fui desarrollando, ¿no? Pero Ok, no. cuando yo pienso en el amor, estoy pensando en cómo lo comunico, porque claro que yo comunico el amor a través de palabras, porque soy muy auditivo. Entonces pienso que el otro va a recibir mi amor a través de si mi tono es dulce o cálido, ¿no? O tengo muy claro, por ejemplo, cuando mi mamá me veía y me decía, ahorita que lleguemos a la casa. Yo sabía que ese tono ya me significaba mucho, ¿no? Sabía que Claro, claro. estaba metido en problemas. Entonces yo quiero preguntarte cómo expresan el amor, ¿no? Porque yo no veo en mi mundo, no veo cómo expresar el amor si no es a través de las palabras, la dulzura, la tonalidad, el toque, ¿no? Para decir algo y recibirlo o transmitirlo. ¿Cómo se comunican el amor? Yo te diría dos cosas. La primera es como que me puse a pensar y dije, a ver, momentos donde me he sentido muy amada por mis papás y contexto, pues al final la comunidad de personas sordas se llevan con más personas sordas. Entonces yo tengo tías y tíos que son amigos de mis papás, pero desde que soy bebé, que son familia, que son sordos. Entonces yo estoy rodeada de mucha gente sorda. Y me pongo a pensar y digo, a ver, como que varias personas, y no sé por qué, pero yo me enfoco mucho en la mirada. O sea, como que yo siento que los ojos, la forma en la que te ven, creo que cuando tú te permites estar como conectado contigo, creo que hasta los ojos comunican mucho. Entonces yo pienso en mi mamá viéndome a los ojos y realmente conectando con la experiencia del amor. O sea, siento que las palabras, si te pones a pensar, a veces es más el siendo, ¿no? Amoroso.
Y mi mamá, por ejemplo, es muy como apapachadora, me da besos, como que tiene como estas partes de cariño, es más físico, obviamente. Solo yo diría como un poco esta capacidad que tienen como de conectar contigo. O sea, creo que la mirada es muy profunda, o sea, es muy de conectar y creo que eso lo podría decir de las personas sordas. Y por otro lado, por ejemplo, algo que yo he notado mucho en mi papá y en mi mamá es que al final también son personas como muy nobles, como que al final creo que existe cierta inocencia. Entonces, como que en un mundo en donde pensaríamos como, ah, pues es una discapacidad, pues hoy en día se ha dicho mucho el tema de, pues es una persona. Yo para mí es una persona que pues conecto y digo, wow, qué fuerte, pues es un ser humano que nació sin escuchar, pero desde que es bebé no escucha. Entonces, creo que al final existe como cierta inocencia dentro de ellos, en donde hay muchas cosas que les asombran. Por ejemplo, mi papá, quizá yo podría decir que es amor cuando de repente, no sé, está lloviendo y me pregunta, ¿está lloviendo? Y yo, sí, ¿fuerte o suave? Y yo, no, pues sí se escucha fuerte. Ah, ok. O sea, como que cuando me pregunta eso, siento que yo me siento como muy conectada a él porque realmente siento que estoy creando un vínculo de sí, papá, está lloviendo. Ah, ¿se Como escucha el si, mar? como si Ajá. sintiera a través de ti. Exacto, exacto. Y es una experiencia súper linda de justo eso, me siento conectada a él. Es como, wow, o sea, yo estoy siendo tus oídos. Y creo que a veces eso podemos ser con la gente. O sea, creo que al final yo tengo me he estado inventando una historia de por qué existen, o sea, por qué si Dios, la vida, o sea, lo que sea, si todo es perfecto, ¿por qué existe una persona sorda? Yo no creo que sea una discapacidad o algo malo, yo creo que son personas que te vienen a recordar cosas, o sea, yo creo que son personas con una misión. En mi experiencia, como que con mis papás, yo siento que es como si yo puedo dejarles un mensaje es, tú puedes ser la escucha de alguien, o sea, realmente puedes estar con alguien y decirle como, oye, a ver, yo escucho esto, te recuerdo esto, y estar un poco por el otro, o sea, recordar que no somos seres individuales y separados. Oye, déjame, les adelanto un poco porque creo que en este momento queda muy bien. Bueno, antes del live tuve una conversación previa con Lau y le estaba contando cómo ella, y ya después les contamos la noticia, pero cómo ella le Mm. interpretaría el básico a un participante. Entonces, la pregunta que le hice a Lau fue, ¿cómo haría las visualizaciones con ellos? ¿Cómo hago las catarsis con ellos? ¿O cómo haría todas las dinámicas que son tan auditivas? ¿Quieres contarles cómo me dijiste que le trasladarías el básico a alguien? Por ejemplo, el mamá y papá, ¿cómo les trasladarías eso? Pues, por ejemplo, en primero, nosotros dimos en Monterrey, en Humane, unos poquitos. ¿Por qué? Porque pues mis papás, yo los quería enrolar. Y creo que al final, como les decía, lugar donde pidan mis papás, pues lugar donde tengo que crear accesibilidad. Y en este caso enrolé a mis papás y enrolé a unas amigas sordas también. Entonces, por ejemplo, visualizaciones, yo lo que hacía era cerrar los ojos para darles un poco su intimidad. Se apagan las luces para que la gente pues están oscuras. Entonces, obviamente la intérprete pues tienen que ver ellos la visualización. Entonces dejábamos unas lámparas prendidas, pero o sea, muy bajito. O sea, no de que la luz, sino le bajábamos, poníamos una velita, un incienso para que se transporte, o sea, para meter un sentido de, ok, o sea, me trae el incienso, el olor me trae presente, ok, entonces yo cerraba los ojos y empezaba a interpretar de que imagínate que tú estás en un lugar, por ejemplo, el basural, o sea, como que muchas cosas era como cierra los ojos, yo cerraba los ojos, ellos obviamente no me están viendo, pero yo le doy su intimidad. Porque si la estoy viendo, estoy como así y siento que ellos sienten que tienen que conectar conmigo y no con ellos. Entonces yo dije, a ver, que conecten con ellos, yo cierro los ojos y yo obviamente interpretaba lento, suave, y yo obviamente de repente le metía como un piensa, tú imagínate a ti, conecta contigo, y obviamente de repente abría los ojos y las chavas así llorando, así viéndome, pero era padre porque pues es como, ok, es su experiencia, o sea, no están conectando conmigo, porque a veces la intérprete pues están conectando contigo porque eres un puente de comunicación, ¿no? Claro. Oye, que a mí me pareció muy sorprendente porque aparte cuando tú cierras tus ojos, yo pensé, claro, al tú cerrar tus ojos es como si ellos, hace un momento te dije, es como si ellos escucharan a través de ti. Y entonces ahora
mientras haces la dinámica, puedo darme cuenta cómo en el momento en que tú cierras tus ojos, es como si ellos los cerraran. Y entonces, aunque ellos los tienen abiertos, es como tú los cierras, y entonces tú los cierras como si ellos los cerraran a través de ti, más bien. Y entonces Exacto. empiezan a tener la intimidad de la dinámica. Pero bueno, me pareció súper padre. Y entonces te fuiste a Monterrey, voy a adelantarme ahí. ¿Y cómo empezaste a crear? Bueno, ¿nos quieres contar cómo abriste por primera vez un TikTok? ¿Cómo te viralizaste? Y después, bueno, yo sé 2 proyectos top en los que has estado incluida, aunque he visto que también saliste por ahí en un video con alguien muy famoso, pero no tengo muy claro quién es. Pero sé de 2 proyectos importantes. Sé que eres la intérprete de Coldplay y me gustaría que me contaras cómo fue que se les ocurrió hacer ese concierto, cómo lo crearon, cómo te contactaron y después cómo fue que yo soy súper fan de Xcaret porque amo la cultura mexicana y no solamente admiro el proyecto que ha hecho Xcaret, sino algunos otros proyectos muy mexicanos, como el restaurante Arroyo en Ciudad de México, que tiene también toda una temática muy mexicana. Y pues bueno, Life Power Center, que siempre hemos hecho una línea para poder honrar las raíces y todas nuestras conexiones prehispánicas y nuestras culturas prehispánicas. Pero bueno, regresando a Xcaret, tú has creado el proyecto de inclusión para esta marca que para mí es el Disney de México, Sí. ¿no? Sí, pues todo arrancó porque yo, pues les decía, yo tengo 25 años, yo desde que tengo 16 empezó el tema de las influencers de Monterrey, todo el tema famoso, entonces yo tenía 16, es cuando apenas empezaba pues mi vida social, entonces a mí desde los 16 años me gustaba mucho grabarme, o sea, creo que mis amigas me decían mucho de que, ay, ya, la influencer, ¿por qué grabas todo? O sea, yo sí era la amiga que como que era mucho de grabar, 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 y paréntesis como que a mí, por ejemplo, de mis álbumes de fotos de cuando soy chiquita, yo no sé, pero ustedes, la gente que nos está escuchando, confirmen, pero yo desde que soy chiquita me acuerdo que agarraba los álbumes y me pasaba horas y horas y horas viendo mis fotos, como que he visto el mismo álbum 30 veces y cada que voy a casa de mis papás lo abro, o sea, me encanta ver la historia, me encanta tener fotos, mi iPhone tiene 100,000 fotos y videos, porque, o sea, me encanta documentar. Entonces, yo cuando estaba en la prepa, cae la pandemia. Y cuando cae la pandemia, 2 meses antes, uno de mis mejores amigos me dijo, métela a TikTok, empieza a subir videos a TikTok, va a pegar. Y yo dije, ay, pues voy a empezar a grabar cosas chistosas. Entonces empecé a grabar cosas chistosas y así, pero porque pues yo tenía ahí 18 años y yo decía, pues, ¿qué grabo, no? Y 2 semanas después de eso, teníamos una competencia de robótica y yo estaba en el tópico de negocios y los de robótica. Entonces teníamos que vender donas. Y como buenos prepos, no nos pusimos a vender en 2 meses y una semana antes nos llegaron a regañar de que tienen que vender en una semana 20 docenas de donas. Entonces yo les dije, a ver, voy a grabar un video yo haciendo señas de, hola, ¿cómo vender donas en lengua de señas? Porque vamos a llamar la atención y ahí la gente que comenta nos los dividimos. Entonces yo lo grabo, pero yo no grababa nada en señas. O sea, para mí era como, sí, tengo mamá y papá sordos, pero pues yo estudio negocios y mi vida es pues estudiar en una empresa y punto. O sea, yo estaba en la prepa y todavía no sabía qué iba a pasar. Y en eso subo este video, el video tiene 500 likes, que era muchísimo porque yo era una cuenta de una persona común y corriente que no hace contenido. Y en eso se me acerca el director del TEC y me dice, oye, ¿ya viste lo que generaste con tu cuenta? Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, ¿ya viste lo que genera tu video? O sea, tienes que hacerle por ahí. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, sube más videos. Y yo, bueno, o sea, como que lo guardé. Pasa el tiempo y yo empiezo a buscarle el que estudiar. Es cuando decido estudiar. Llega este director y me dice, yo te propongo algo. Ah, porque yo quería estudiar psicología. Porque yo decía, no, yo quiero ayudar a las personas sordas a que salgan adelante. Y me dice él, oye, ¿por qué no estudias negocios y te certificas como coach después? Y yo, ¿cómo? No sé qué. Me dijo, sí, sí, sí. Me dijo, métete a negocios y te metes en coaching para que juntes los dos. Y yo la verdad le hice caso a mi director de ese entonces, viendo como, pues, bueno, en el futuro estudiaré coaching y luego negocios. Entonces yo ya estaba con ese plan bajado, cae la pandemia y pues yo tenía mi teléfono.
Y yo la verdad siempre he sido un ser muy social, o sea, yo estaba en ansiedad total, decía, ¿cómo voy a estar encerrada tanto tiempo en mi casa? O sea, de verdad yo estaba bien preocupada por la pandemia, o sea, era mucho. Entonces en ese momento yo me empiezo a grabar y empiezo a grabarme, o sea, como que acá videos y empiezo a hacer con lengua de señas. ¿Por qué? Porque mi papá tenía su escuela de lengua de señas presencial. Él desde hace 13 años abrió su escuela donde le enseña a personas oyentes lengua de señas. Y pues se le empezaron a caer las ventas porque su Oye, escuela oye, pero presencial. ¿cómo hace para escuchar a los que hablan? ¿O tiene Ah, alguien que le interpreta? no, él tiene su sistema, o sea, él tiene el sistema y hace que la gente entre al contexto de, a ver, aquí somos sordos, ¿cómo? Pon atención, escriben en un pizarrón, no sé qué, o sea, él lleva 13 años con su escuela, no hay nadie oyente. Ok, o sea, es como cuando empiezas a hablar inglés que no te hablan nada en español. Exacto, exacto, exacto. Entonces mi papá ya llevaba con su escuela un buen de tiempo y y yo dije, ¿sabes qué? Pues le voy a ayudar, voy a hacer publicidad para que él pueda seguir vendiendo sus clases online. O sea, porque pues pobre mi papá, o sea, pues está la pandemia, pues le voy a ayudar. Yo me empiezo a crear contenido y pues empieza a pegar. O sea, yo lo hice como, pues voy a subir contenido. O sea, yo nunca me dimensioné, ay, voy a llegar a 1 millón de seguidores, voy a hacer tal, voy a hacer tal. Lo que sí me gustaba era las influencers que subían de que, oigan, miren, este producto que me llegó es de tal marca y subían que habían vendido un chorro. Yo decía, no, hombre, yo quiero que si yo subo una story de algo, se venda un chorro. O sea, eso sí me llamaba. Decía, imagínate poder impactar el negocio de una persona que solo con una historia vendan un chorro. Eso dije, bueno, va, me gusta el tema de ser influencer. Y pues eso le empecé a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, a dar. Esto fue en pandemia. Yo me enfoqué mucho en lengua de señas. Yo les quiero confesar algo y te lo confieso a ti, o sea, yo creo que si no hubiera caído la pandemia, yo no hubiera regresado a mi casa y conectado tanto con mi mamá y papá. Y como yo estaba en casa con ellos, pues hacíamos señas, grabábamos, hacíamos pasteles, grababa yo con señas, me grababa hablando con ellos, entonces, ¡pum! O sea, yo llegué en 1 año y medio, yo ya tenía 800,000 seguidores en TikTok. Órale. Y fue como, o sea, yo si pudiera compartir un poco como qué fue lo que yo capté, es que yo sabía que eso era mi diferenciador y yéndome un poco más profundo de qué fue lo que a mí me movió a empezar a visibilizar, porque obviamente hubo algo que me movió, fueron dos situaciones. La primera la voy a contar en mi plática en Reinventemos México, así que no la voy a contar acá, porque Ujú. quiero que la escuchen ahí, pero la segunda fue que mi mamá fue al banco y le dicen, oye, ¿sabes qué? Es que para cambiar tu contraseña es con voz. Y yo le digo, oye, pero es una persona sorda, o sea, sí te va, no es muda, porque no está bien dicho sordo-mudo, no es muda, pero no te va a decir la palabra tal cual. No es que la máquina pide que si dice chocolate, se detecte que dijiste chocolate con su voz. Y yo soy una persona sorda, no va a salir. No, pues, no hay de otra. Y ahí yo capté y dije como, ala, o sea, los avances tecnológicos no se están acordando de que existen personas sordas. Y de ahí como que ahí yo también me paré mucho en visibilizar a la lengua de señas. O sea, creo que si se dan cuenta, es mucho en un sentido de compartir sí mi historia, pero sí muy parada en, ok, hay una causa que se requiere visibilizar la lengua de señas. Entonces yo cuando vinculo una visión con algo cotidiano, creció mucho más rápido. Ok. ¿Y luego cómo llegaron los proyectos? Pues yo em, llevaba ya 2 años pues en pandemia y en eso la primera campaña que yo tuve me habla Cinépolis. Me habla Cinépolis y me dicen, oye, va a salir la película de Coda, de Eugenio Derbez, queremos que tú seas la imagen de toda la publicidad. Entonces me hablan, con cubrebocas fui a Cinépolis, grabamos un tráiler donde se hizo una historia de que llegaba una persona sorda y la atendían con señas. Hicimos una campaña súper grande en donde se visibilizaba esto porque pues yo soy coda. Me cerraron, me regalaron salas para hacer la premier, o sea, hicimos una cosa enorme y ahí fue como la primera vez que yo como que capté y dije, órale, o sea, empresas grandes me están contratando. Después empezó a llegar, después yo ahí a los 3 meses de la campaña Cinepolis me voy a vivir a Monterrey
Y cuando me llego a vivir a Monterrey, yo ya me estaba grabando cantando en lengua de señas. ¿Por qué? Porque a mi papá le encantan las canciones en señas. Entonces, desde que yo soy niña, mi papá me metía a clases, o sea, me metía a competencias de sordos, o sea, habían competencias de canto en señas, y mi papá me metía. Entonces yo ya me la sabía la de cantar, entonces yo cantaba en mis videos a veces. Entonces, llego a vivir a Monterrey, conozco a Sama, y le cuento a Sama, no, pues tengo papás sordos. Y no sé si sabían, pero el hermano de Sama trabaja en Grupo Apodaca, que es los que organizan Pal Norte y todos los conciertos. Y le dice el hermano de Sama, justo me están pidiendo una intérprete para Coldplay. Entonces, ahí Sama me dice, oye, están pidiendo una intérprete para Coldplay. Entonces yo agarro toda la evidencia de todos los videos que había creado durante muchos años, del alcance que tenía. Yo tenía un video cantando en señas que tenía 200,000 likes. Se los mando y a los 2 días me dicen que sí. ¿Pero por qué? Ok. Porque yo ya había creado los videos. Yo no me esperé a que un Coldplay me diera la oportunidad para cantar a enseñas. Yo ya había creado el contenido y simplemente fue como recolectar evidencia de que tenía un gran impacto y que al final yo ya tenía la experiencia para hacerlo y pum, lo mandé y se cerró. Y si pudiera compartir algo bien interesante de Coldplay es que interpretar un concierto, o sea, yo nunca había interpretado un concierto y brincarme de la nada a Coldplay. O sea, fue como yo nunca había tenido la experiencia de esto. Y me acuerdo que llego, me paro enfrente de los sordos y iba a empezar a cantar porque me preparé. O sea, para prepararte para un concierto es las letras, pasarlas a español, entender la traducción. Le hablé al intérprete de las mañaneras que se llama Daniel Maya, que es el intérprete número 1 de México, para que me ayudara, porque dije, es que tengo que hacerlo bien, es Coldplay. Entonces yo me moví nunca le había hablado a Daniel, pero le hablé a Daniel de que, a ver, tú me tienes que ayudar a hacerlo bien. Y me acuerdo que llego al concierto y de repente iba a empezar a cantar y dije, espérate, ellos no saben que la musiquita es triste. Entonces yo empecé, bueno, esta canción es triste, conecten ustedes y recuerden con un día que estuvieron tristes en su casa, que se sentían solos, y ahí les va, pongan atención. Y empezaba a interpretar, porque dije, es que ellos no saben el contexto de la música, o sea, no era solamente pararte a interpretar, era meterlos en el contexto de cada canción, de cada mensaje. Entonces, fue una experiencia brutal, fui intérprete en Monterrey los 3 días, fue estar, o sea, días así haciéndolo, perdón, 2 días fueron en Monterrey y fue una experiencia brutal porque pues yo grabo un video, pues obviamente la experiencia fue muy bonita, lo subo y en un día de que 7 millones de vistas, no, 7 millones de likes. Juan Pazurita comentó el video, o sea, mucha gente muy fuerte le dio like, fue un alcance potente en Oye, donde pero pues, ¿te sabes la historia de cómo fue que crearon esta iniciativa? O sea, ¿cómo fue que se les ocurrió abrirle a la comunidad de sordos la posibilidad de ir al concierto? Coldplay en el ser son súper de impacto. O sea, Coldplay, por ejemplo, tú estás brincando y los pisos donde tú estás brincando generan energía y esa energía está poniéndose en todo. Coldplay también, o sea, Coldplay tiene muchas cosas donde siempre, siempre, siempre están haciendo cosas por los demás. O sea, hay que entender un poco el contexto de Coldplay. Y lo que yo sé es que ellos consiguieron unos chalecos para que la gente sintiera la música. Y de ahí es en donde ellos compran los chalecos y lo que ellos hacen es, en cada país al que van, buscan a una persona que interprete, pero ellos traen los chalecos. O sea, ellos fueron los primeros en decir, tenemos 7 chalecos, no, 10 chalecos, y hacemos que la gente sienta la música. Y su experiencia fue eso. Contexto, Chris Martin tiene tinnitus. Tinnitus es considerado un tipo de discapacidad auditiva, que es cuando todo el tiempo escuchas un ruido. Y obviamente, pues le pasó por el tema de estar expuesto al sonido súper fuerte. Entonces Ok, podemos ahí alinear que de ahí viene un poco toda la parte de sensibilización de cómo empieza esto. ok, qué interesante. Sí. Que Bueno, ahí te quiero interrumpí del apartar concierto. algo. Sí, que justo algo interesante es, podemos notar que, por ejemplo, de ahí se graba un video, tiene mucho impacto. Y al día de hoy, por ejemplo, Ocesa, a partir de Coldplay, obviamente, Ocesa sacó su fundación Ocesa, donde ahora ellos tienen sus chalecos y ellos llevan intérpretes y chalecos a otros conciertos. Pero yo lo Ok, quiero traer como una oportunidad
si número uno la compartes con más gente, que yo creo que hoy en día redes sociales es comparte lo que estás haciendo, show your work, o sea, al final uno cree que grabarse y grabar contenido tiene que ser para una causa de vender, para una causa de visibilizarme, tener más seguidores, pero grabar un video de lo correcto, o sea, grabar un contenido donde estés generando impacto, realmente puedes crear el impacto para que se inspiren muchas personas. Yo en lo personal sí creo que el haber subido ese contenido y que se haya demostrado el impacto que tuvo en la gente fue la evidencia para que Ocesa pudiera llegar a bajar fondos y hoy en día tener Fundación Ocesa. Y yo no lo digo por mí, ¿no? Pero sí decir, todo lo que hacemos todo el tiempo puede contribuir. O sea, yo en lo personal, yo dije, redes sociales, tu teléfono tiene el potencial de crear un impacto fuertísimo, que de ahí vamos con Grupo Xcaret. Yo subo este contenido, obviamente ser intérprete de Coldplay y tener tanto engagement, tanto alcance, pues me posicionó muy fuerte en temas de inclusión y yo me empecé a enfocar en ser la referente que hablaba de cómo crear inclusión y de ahí empecé a crear espacios donde hubiera inclusión. De ahí me invitan a dar una TED Talk. Y la TED Talk que yo doy la escuchan personas del grupo Xcaret. Entonces esa TED Talk fue la que me abrió puerta a que me escucharan. Me invitan como influencer primero para que yo grabara que el grupo Xcaret en su México Espectacular metieron a personas sordas a cantar. En el último número de México en la piel, personas sordas salen cantando. La de México en la piel. Entonces, justamente cuando México en la piel la están interpretando, personas sordas, estamos hablando de gente sorda cantante, o sea, nos metieron en el espectáculo que ha ganado primer lugar a nivel mundial. Ustedes se imaginarán cómo es el área que se encarga de ese espectáculo de Piki. O sea, obviamente para que aceptaran meter a personas sordas ahí, hicieron muchas cosas, pero fue puro enrolamiento literal por una visión, por la visión del área de innovación. Entonces, a mí me invitan como influencer a que yo grabara y como que esta inauguración, y yo ya traía pues toda la experiencia de pues este jale de crear una visión poderosa. Y llego a Xcaret, conozco a la gente correcta y les dije, oye, ¿saben qué? Yo la verdad me quiero venir a trabajar acá con ustedes. Me encanta lo que están haciendo. Yo me dedico a redes sociales, pero estoy dispuesta a parar un poco redes sociales al 100% un año y venirme a trabajar 100% con ustedes. Y literalmente fue como, ok, va, tenemos una llamada de entrevista la próxima semana para ver si hay espacio para ti. Pero yo, los confieso algo, yo fui la que les dijo, oigan, quiero trabajar acá. O sea, yo me atrevía a preguntarlo, porque pues honestamente yo dije, yo quiero ser parte de lo que están haciendo ellos. Y de Claro, venir de jugar a la influencer, yo dije, no, estoy dispuesta a pagar un año y ver qué pasa. ok, muy interesante. ¿Y qué dirías, Lau, con respecto hacia dónde quieres llevar todo este proyecto de inclusión? ¿Qué crees que aún podría marcar una diferencia después de todos estos proyectos en los cuales has estado participando? Es que yo quiero llegar en este punto, y con esta pregunta, quiero llegar a una confesión brutal, y es que siento que de todo esto que pasó, también pasé muchos meses donde empecé a sentir como un vacío muy fuerte. O sea, yo me empecé a cuestionar muchísimo si esto era lo que yo quería, cuál era mi visión. A veces me empezaba a cuestionar como, oye, a ver, es que tengo 25 años, estoy haciendo esto porque tengo papás sordos y pues solo he ido con la inercia de lo que creé a los 18 o genuinamente es lo que yo quiero crear, realmente es lo que yo quiero, porque a veces me cuestionaba si estaba haciéndolo por tener papás sordos y creo que al final la gente tiene derecho a ser auténtico, o sea, creo que incluso puede ser una conversación no, es que te tienes que hacer cargo de tus papás porque son sordos y no pueden sin ti. Y a veces me cuestionaba y decía, oye, pero lo estaré haciendo porque a mí es mi sueño, o sea, realmente es mío esto, o estoy yéndome por una sensación de que me tengo que hacer cargo por un deber ser, porque al final también creo que nacer con una papá con discapacidad, pues te echa a ti la carga de hazte responsable. Yo soy la hija mayor. Entonces, para mí fue mucho tiempo también como que todo esto que he contado, del otro lado también existían momentos donde yo me malviajaba mucho, o sea, me confundía mucho.
Y de pronto cuando yo salgo del grupo Xcaret, pues también paro ahí y digo, a ver, pues me salgo. Y otra vez fue, ok, pero ¿qué sigue? Y siento que a veces pasa eso, o sea, estás haciendo algo y te empiezas a cuestionar si realmente es lo que quieres, si lo vas a seguir, para dónde. Y también creo que me pasó algo muy fuerte que fue que sigue después de un Coldplay. Y si Coldplay fue el peak de mi vida y ya Coldplay, o sea, ¿cómo supero un Coldplay si lo tuve a mis 22? Claro, ¿Cómo supero la sensación de 1 millón de seguidores si lo tuve a mis 22? O sea, como que llegué a un punto donde sí creo que me entró una crisis de, ¿y si no puedo volver a crearlo? O ya lo creé una vez y solamente me estoy queriendo mantener en que hice eso hace 3 años. O sea, creo que de repente sentí que la gasolina del carro, ok, está potente, pero mi yo interno me decía, ok, pero ¿qué sigue, no? Y en ese claro. momento llega Cuántica. O sea, yo venía de estar en coaching clásico y aparece Cuántica enfrente de mí. Tomo un básico cuántico, voy de Stas y me presentan el tema de lo de la visión, de crear tu visión de tu vida. O sea, realmente pararte por una visión y enrolar a la gente. Y el ejemplo de Miguel Hidalgo. Y de repente me empecé a sentir como que otra vez la Lauri de 25 le tocaba volver a pararse, pero ahora desde una postura más Miguel Hidalgo, porque la de antes venía mucho de, ay, qué padre, pero como que sabía muy bien cómo hacerle para que la gente le gustara, ¿no? Pero de pronto me topé con, ok, pero ¿cómo le hago si me quiero realmente comprometer con una transformación? Y creo que eso es un poco como lo que ha seguido. O sea, a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿cuál sientes que es como lo más poderoso que tú has notado que te trae transformación a la vida de la gente? Sí, pues definitivamente, o sea, si tuviera que pensar en eso, pensaría en un recuerdo que tuve hoy por la tarde acerca de qué fue lo que hizo que yo decidiera seguir al siguiente nivel. Porque claro que cuando a mí me enrolaron al básico, ¿no? Pero yo tengo muy claro el momento donde la conversación del avanzado se abrió, eh, 16 años en el pasado, y tengo muy claro cómo lo que a mí me inspiró no fue lo que yo estaba sintiendo o el proceso que estaba creando, sino que yo creía que a mis 24 años mi vida no tenía un sentido. O sea, no algo que me entusiasmara, ¿no? No que fuera un güey don nadie, solamente pues no había algo que me inspirara. Y creo que algo que a mí me inspiró muchísimo, Lau, fue que yo escuché un llamado que no era ir al avanzado, sino elegir el avanzado como una posibilidad de poder ser la diferencia en la vida de otros. Y eso fue lo que a mí me enroló, porque yo pensé, ¿es en serio que mi vida puede ser una diferencia para otras personas? O sea, eso me conectó muchísimo. Y entonces cuando estuve en el tercer nivel, eh, yo me sabía un líder, digamos, entusiasta, ¿no? Y esos líderes entusiastas que tal vez no tienen una visión clara, pero que quieren hacer su voz escuchar. Así es como me experimentaba. Solo quería hacer mi voz escuchar, solamente no tenía una visión clara. Y el tercer nivel fue una oportunidad de poder darme cuenta el poder de influencia que podía generar en la vida de otros, primero en mis compañeros, que muy de inmediato me empecé a colocar como el líder de ese equipo, pero después algo que no sabía, por ejemplo, enrolé 19 personas al proceso y en el entrenamiento clásico que yo hice pedían 5, ¿no? Y entonces, pues al enrolar esas, digamos, 19 personas, fue una oportunidad de darme cuenta que mi vida podía marcar una gran diferencia en la vida de otras personas. Wow. Entonces, definitivamente creo que así como arrancó, y para ir directo a tu pregunta, yo creo que el nivel de conciencia más elevado de un ser humano no está cuando revela luz para él,
sino cuando es consciente que puede revelar luz para los demás. Entonces, como lo que tú decías, Coldplay no es un contexto de, tráiganse a un concierto para sordos, chido, ¿no? Sino ellos tienen una conversación de qué más pueden darle a la gente. Exacto. Y entonces creo que esa es la conciencia y por eso son, yo creo que una de las 10 bandas más importantes o de las organizaciones musicales más importantes de todo el mundo, ¿no? Creo yo que Sí. tiene conciencia su música. Y cuando te escucho a ti, yo pensaba, bueno, yo sí creo que tienes una área de oportunidad gigantesca, porque creo que lo que yo escucho fue cómo tú convertiste tu historia en un diamante para la posibilidad de miles. Ahora, solo lo estoy inventando, ¿no? Pero creo que tu aporte en el mundo no solamente es con la comunidad de sordos y la diferencia que puedes hacer por ellos, sino la diferencia que puedes hacer con cualquier persona que tenga una historia, es decir, 8.2 billones de personas, y que elija con esa historia revelar luz. Y te quiero decir de dónde lo saqué. Mira, esta misma semana ha sido muy reveladora porque he tenido gente que creo que genera mucha luz para el mundo, entre ellos tú, ¿no? Pero tuve a Image, es un maestro maya, estuvo conmigo el lunes, entonces yo le pregunté, oye, ¿cómo se elegían las parejas cuando vivían en la tribu, ¿no? O sea, como cuando su familia no rompió el linaje, es decir, no fueron conquistados, es una línea pura de mayas que se fueron pasando el conocimiento. De hecho, él dice que fue entrenado en círculos mayas, ¿no? Y entonces, Wow. uno de los aspectos que yo le pregunté es cómo generan relaciones de tal manera que esa relación sea efectiva, una relación sentimental. Y lo que él me dijo fue, es muy distinto ahora, porque lo que ocurría en ese tiempo es que una mujer que quería casarse con un hombre o un hombre con una mujer iban con los abuelos. Entonces los abuelos veían cuál es la luz que ella era capaz de revelar al mundo y cuál es la luz que él podía revelarle al mundo. Y si lo que él podía revelarle al mundo y ella podía revelarle al mundo, lo podían hacer mucho más potente de tal manera que ahora como pareja el mundo fuera el beneficiado por el nivel de impacto de ellos dos, entonces podían casarse. Pero si no, entonces tenían que buscar otra pareja a través de la cual pudieran revelarle más luz al mundo. Entonces, lo que quiere decir es que el amor comercial no existía. Él me lo dijo así, bueno, yo así lo escuché, no existía el yo me caso con ella porque yo quiero, para mí. Por ejemplo, no me caso con Daniela porque estoy enamorado de ella y la quiero para mi esposa. Me dijo, eso no existía, ese amor comercial no existía. Entonces, pero me contó algo que me pareció más profundo. Me dijo, entonces, cuando ellos ya habían visto que esta pareja iba a revelar mucha luz para el mundo, quiere decir que el hijo de esa relación también lo podían casar con alguien más desde antes porque sabían toda la luz que ese hijo tenía por solo ser hijo de esta pareja que tenía todo para revelarle luz al mundo. Entonces, cuando yo escucho la grandeza de transformación, yo lo que pienso es que transformación es muy bello porque nunca fue creado para que la gente cumpliera sus más grandes sueños para ellos, sino yo sé porque tengo, o sea, primero mi mentor me enseñó esto, pero además me regaló el primer manifiesto, el primer formato de inscripción que existió de Linespring en los años 70, cuando surgió el básico y surgieron los centros de transformación. Bueno, el primer centro de transformación. Tengo el primer formato que me lo regaló, que trae la declaración de lo que es transformación. Lo voy a presentar ahora en Reinventemos México para que la gente lo vea, pero me regaló ese documento, que es un documento histórico de los 70s. Y entonces esa gente no hizo una declaración para ellos. Esa gente hizo una declaración de cómo podían crear una masa crítica para que un ser humano se conectara con la vida de tal manera en que
que pudiera captar lo potente que era vivir una vida extraordinaria y pudiera duplicarlo en su vida, compartírselo a otro y que ese otro se lo pudiera compartir a otro más. Y entonces cuando tú me preguntas cuál es la fuerza que capto de transformación, yo creo que sueño con la posibilidad de que podamos recuperar la visión de esos locos que en los 70s soñaron con crear un mundo que funcionara para todos a través de despertar la conciencia del otro, pero no para él mismo, sino despertar la conciencia de toda la luz que él puede revelar para el mundo. Y eso es lo que amo de transformación. Entonces, la posibilidad de poder revelar luz para otros y no solamente para nosotros mismos. Eso es lo que yo he captado de mi mentor, que es muy distinto de la conversación que hoy escucho en los centros, ¿no? La conversación que hoy escucho de los centros es: juégatela por tus sueños, haz una declaración de una carta compromiso, cumple todos tus sueños. Y yo pienso, güey, eso no era el propósito, ¿no? Por lo menos no el que, bajo el cual a mí me entrenaron. Y yo he tenido la oportunidad de escuchar dos conversaciones muy potentes, que es la de John Hanley y la de Gabriel Nosovich. Y yo les prometo que cuando yo los escucho a ambos, yo no escucho que haya una transformación clásica y una cuántica. Yo escucho que solo hay una transformación, porque cuando yo escucho a Gabriel, lo escucho clarísimo que esto se trataba de ser la diferencia en la vida de otros. Y cuando escucho a Hanley, escucho que esto se trataba de ser la diferencia en la vida de otros. Pero en algún momento, como el proceso, como lo entendimos, empezó a girar en la posibilidad de que estábamos ahí para crear logros extraordinarios únicamente, ¿no? Y no que no se puedan crear logros extraordinarios, pero siempre pienso que el propósito de transformación era poder revelar luz para la vida de otros, crear una masa crítica de hombres y mujeres dispuestos a hacer una diferencia en la vida de otros. Entonces, esa es la transformación que a mí me inspira. Wow. Wow, está increíble. Y justo como que para complementarle esto, porque me hace completamente sentido, y a mí eso fue lo que me enroló. O sea, yo ahorita estoy en la academia y me estoy certificando, porque eso fue lo que dije, o sea, cómo crear una visión, y me llevó mucho a pensar en, ok, esto se trata de mí, no se trata de querer llegar a 2 millones de seguidores, se trata de que este millón pueda crear un impacto. Y creo que a mí me ha ayudado mucho a estar enfocada, y creo que es algo bien poderoso que yo podría compartirle a la gente. Como que va a llegar un punto en donde incluso tu misma inercia te va a pedir como, ok, pero ¿y lo de afuera qué? Porque siento que, como yo decía, o sea, en mi mundo interno pues había muchos checks, pero poner el foco afuera y ponerme enfocada a crear un impacto hacia afuera y ponerme una meta grande, porque creo que realmente el mundo necesita que nos pongamos metas grandes de transformar. Creo que a mí es algo que me ha hecho vivir con propósito, como que yo mucho tiempo pensaba que tenía que ir y encontrar mi propósito, pero creo que más bien es elegir una visión y tener el propósito de vivirla día con día. Y de eso que comentabas, Roberto, me encanta. Y hay un dato histórico de eso, de que el Homo sapiens sapiens se le declara humano cuando notan que se empezaron a cuidar entre ellos. O sea, cuando aparecen huesos arreglados, o sea, cuando notan que el Homo sapiens sapiens ya fue capaz de ser tribu y de cuidarse entre ellos, fue cuando se le reconoce al término ser humano, cuando era Homo sapiens sapiens. Entonces creo que la humanidad se crea cuando fuimos capaces de mirar hacia afuera. Entonces, creo que yo el mensaje que yo les compartiría es: inclusión y transformación va muy de la mano. O sea, inclusión creo que es simplemente notar cómo podemos bajar un poco el ritmo a veces para ir a la par del de al lado, y no para ir más lento y perdernos de cosas, sino simplemente asegurar que toda la gente que posible se está sumando al barco. Y a veces uno pensaría como, no, es que no hay nadie a quien enrolar. Y la pregunta es, ¿cuánta gente quisiera ser parte de, pero no hay un intérprete, o no hay como que el espacio, ¿no? Hay millones de personas con discapacidad a las que no vemos ni siquiera como posibilidad para hacer la parte de nuestro día a día, y es gente que está buscando esto también. Y creo que si yo pudiera dejar un mensaje es
alineándome a lo que tú acabas de decir, que me encantó puedo ser la diferencia en los demás, ok, pero ahora, ¿cómo puedo crear espacios que hagan la diferencia también? Claro. Pues bueno, me gustaría cerrar este live, primero agradeciéndote por haber aceptado venir. Y lo segundo es, le quiero contar a la gente que tuvimos una conversación previa al live y abrimos una posibilidad. No tengo claro cómo lo vamos a hacer, creo que la experta eres tú, pero Lau me enroló en que pudiéramos hacer un básico donde podamos incluir a la comunidad de sordos. Entonces, acepté el reto, nunca lo he hecho. Bueno, y dos noticias. La primera es, vamos a crear un básico en mayo del 2026. Evidentemente, vamos a poner las instalaciones de El Gigante del Potencial Humano. Como ya escucharon, Lau es pareja de Samael, que también es un gran entrenador. Entonces vamos a coentrenar este entrenamiento. La idea va a ser la siguiente, ¿no? Vamos a hacer un básico tradicional y vamos a incluir mínimo 35 personas de la comunidad de sordos y vamos a generar los intérpretes para todo el básico y claro que vamos a reconvertir el básico para que ellos puedan vivir la experiencia de la catarsis, de las visualizaciones y de todas las dinámicas poderosas que tiene el básico. Entonces, bueno, esto es para todos los que lo están escuchando. Lo vamos a abrir a nivel nacional. Nuestra declaración es que mínimo vamos a tener en ese básico 35 personas de la comunidad de sordos. Evidentemente vamos a tener un básico normal, es decir, vamos a enrolar para que se pueda fusionar. Va a haber intérpretes dentro del básico y pues bueno, vamos a tener de aquí a mayo para poder crearlo y está abierto para cualquiera. Quiero dejar muy claro que vamos a regalar todos esos pases para la comunidad de sordos. Entonces, si tú estás viendo este live, le vamos a hacer mucha promoción. Este es, digamos, el lanzamiento, pero si tú conoces a algún sordo por el cual quieras ser la diferencia, lo vamos a crear en mayo del 2026. Muy seguramente lo vamos a crear en el centro del Tepeyac, que está muy en el corazón de la Ciudad de México, para que si hay gente que vuela de algunos otros estados de la República, pueda vivir este entrenamiento. Lo estamos declarando, no tenemos nada manejado, pero Está declarando. lo estamos declarando y Lau nos va a orientar en cómo les vamos a trasladar el entrenamiento para que ellos no se pierdan de nada, ¿no? Y lo segundo es que Lau va a estar en Reinventemos México y también abrimos una posibilidad hoy por la tarde. Esto sí va a ser una noticia muy bomba y muy top. Tampoco sé cómo lo vamos a hacer, pero declaramos que vamos a crear que Reinventemos México desde esta edición pueda tener intérpretes. Como ustedes saben, Reinventemos México tiene una modalidad en streaming que está disponible para que la vean en todo el continente. Entonces, pues bueno, vamos a generar 3 intérpretes para que nos apoyen a interpretar todas las conferencias y todo el evento de Reinventemos México para que sea inclusivo, lo cual quiere decir que Reinventemos México por primera vez, ay, hasta me emociona decir esto, ¿no? Pero por primera vez en 5 ediciones va a poder llegar a gente que no pueda escuchar, ¿no? Pero que pueda llevarse el mensaje de valor que 50 líderes de transformación puedan conectar. No estoy muy claro cómo lo vamos a hacer, pero ya declaramos que vamos a abrir el streaming para que se puedan sumar. Evidentemente los vamos a incluir, así que si tú tienes a alguien que conoces que es sordo, invítalo al streaming de Reinventemos México. Vamos a regalar todos estos accesos en streaming para que ellos se puedan conectar de cualquier parte del continente y vamos a traducir a lenguaje de señas todas las conferencias para esta gran comunidad. Me emociona, también me da miedo porque no sé si va a requerir más de lo emocionado que estoy, pero cuéntanos un poco, Lau, ¿cómo podemos crear esas dos cosas? ¿Cómo las imaginas? Pues la verdad, primero, gracias. O sea, yo estoy emocionada. Creo que es algo increíble que también se sumen. Creo que a veces cuando se abren las puertas de inclusión,
a veces es más el miedo a no, pero qué falta, pero no sé qué, y te quiero agradecer que te estás aventando, ok, va, pero ¿cómo? Y creo que eso es lo primero que quiero compartirle a todos, como que el primer paso es, ok, sí, pero ¿cómo? Y yo lo que diría es, no es complicado, o sea, simplemente hay mucha gente que se muere de la oportunidad de poder interpretar, son personas que se han formado desde hace mucho tiempo, entonces, por ejemplo, el siguiente paso sería justamente empezar a reclutar, o sea, quiénes van a ser las personas que van a estar siendo las intérpretes. Algo interesante que hablábamos Roberto y yo era justamente a estas intérpretes que vayan a estar. Si alguien de la comunidad es intérprete, bienvenida, que nos manden mensajes. Si es alguien que ya tiene el contexto, ya tiene la escucha de los entrenamientos, va a ser buenísimo para que entienda un poco el hilo. Sin embargo, ahorita justamente lo que dijimos fue buscar a estas intérpretes, que la escuela de mi papá tiene varias, y obviamente que posteriormente ellas que estén interpretando en Reinventemos México se entrenen y después ellas sean las intérpretes en el próximo básico. O sea, realmente ser como un círculo de alto impacto en donde incluso los intérpretes ya traigan la escucha, que ya lo noten, que sean capaces de realmente manejar el grupo. Pues obviamente en el de mayo yo voy a estar también. Vengo del futuro y ya certificada en cuántica. Y Claro que yo, sí, ya es. y yo ya es. Pero bueno, eso es justo algo que es el hilo. Contexto rápido, las intérpretes al final se paran y están escuchando toda la interpretación, pero no pueden durar más de 20 minutos ellas solas dando una, tienen que hacer relevos, que es el cambio, porque el cerebro se cansa y como están escuchando información tienen que estar haciendo relevos. Entonces, bueno, va a ser algo interesante en donde les diría, es mucho chamba para ellas, pero son personas que aman lo que hacen y ellas hacen que las cosas fluyan. Claro. Bueno, pues lo vamos a declarar que vamos a generar a las intérpretes de aquí a Reinventemos México, faltan 8 días, y que vamos a lograr hacer la traducción con señas para la comunidad de sordos y todos los que ven este live y lo van a repostear y lo van a compartir, eh, invita al streaming a cualquier miembro de la comunidad de sordos en México. Dices que hay 7 millones, ¿me dijiste? Sí. A ver, contados, porque mi pregunta es, mi mamá, por ejemplo, en el INEGI y así, no le sabría, o sea, hay muchas cosas que están como raro. O sea, dice que hay aproximadamente 7 millones, en páginas web dicen que hay 3.2 millones, pero no es cierto, hay 7 millones. Ok. Bueno, si conoces a alguien que sea sordo, súmalo a Reinventemos México, va a poder tener el streaming completamente como una cortesía de Reinventemos México y vamos a traducir al lenguaje de señas el evento. Lau, gracias por venir al live. Nos vemos en Reinventemos México. Te mando un Qué abrazo emoción. y ya Igual, estamos creando el básico para mayo. Gracias por hecho venir. está. Gracias, Saludos. gracias a Bye. todos. Bye.